Hola, en este momento vamos a hacer la última parte del tren, que es la parte del frente, la locomotora. Vamos a utilizar perlas número 8 roja, doradas, verdes, y vamos a utilizar 4 lágrimas de las que estamos utilizando en las llanticas. También vamos a utilizar algunas perlas doradas número 6. Todas estas son número 8. Voy a utilizar algunas doradas número 6. Si ustedes tienen en otro color la número 6, la pueden utilizar. Vamos a iniciar. Voy a iniciar aquí en el segundo, la segunda florecita. Voy a meter una perla verde y voy a meter 2 rojas. Aquí la anudo. Aquí corto el restante. Y vamos a trabajar hacia la parte de las perlas doradas. Que si aquí voy a meter una verde y una roja. La refuerzo. Y ahora me ubico en la dorada de aquí al frente. Y aquí voy a meter 2 verdes. La refuerzo. Y aquí me falta una que sí que voy a meter una verde. Y aquí metí la verde. Ahora me voy a ubicar en la dorada de aquí a la esquina. Voy a meter 2 verdes.
La reforzamos. Voy a pasar aquí a la otra dorada. Le voy a meter 2 verdes. Y nos falta aquí la de la parte de dentro, que aquí viene otra verde. Reforzamos. Como ven, ahí nos van quedando 2 columnas. Así nos van a quedar de este lado también. Ahora vamos a pasar a esta dorada. Y ahí metemos 2 verdes. La reforzamos y así hacemos la segunda que viene y la tercera. Hacemos tres florecitas sencillas con esta que ya tenemos hecha. Aquí ya hice las 3 florecitas sencillas de florecitas de 4. Ahora vamos a hacer estas mismas columnas de este lado, pero primero voy a trabajar la parte de dentro para que no se nos dificulte tanto. Que sí, vamos a meter la aguja por este transparente y ahí meto 2 perlas verdes. La refuerzo. Me voy hacia arriba en esta y voy a meter 2 perlas rojas. Las refuerzo. Me pillé. Esto aquí se lleva uno varios pulloncitos de la aguja. Muy bien, ya ahí tenemos la parte de dentro.
Ahora vamos a trabajar los de los lados. Aquí me voy a trabajar en esta transparente de aquí. Voy a meter una perla verde y una perla roja. Vamos a reforzar me voy a la dorada y voy a trabajar dos perlas verdes. Refuerzo me voy a ir por la transparente de abajo para pasar a la verde, para que no se me dificulte tanto para hacer. Ahí voy a meter aquí una verde. Muy bien, el refuerzo. Y me voy a la dorada de la esquina. Aquí voy a poner dos verdes, igual como hice en la anterior, dos verdes de este lado, y aquí me quedaría faltando una verde, que sí, ahí terminaríamos. Esta la refuerzo y ahora ya reforzada esa pongo la última verde. La refuerzo. Aquí en esta última, en esta primera, perdón, me salté un paso que lo voy a hacer acá. En estas no las reforcé la parte de arriba, pero estas sí las vamos a reforzar y cuando demos la vuelta reforzamos estas. Estas se refuerzan para que las columnas nos queden más firmes, porque si no tienden a abrirse y a ser más endebles. Que si reforcé la primera, refuerzo esta segunda. Miren la diferencia de estas y de estas. Ves que estas se ven aguaditas y ya estas quedaron firmes. Muy bien. Ahora voy a pasar a esta dorada. Y aquí voy a meter dos verdes.
y así voy a seguir metiendo dos verdes hasta llegar aquí. Toda esta línea verde hasta aquí. Vamos a hacerlo. Ya terminé todas estas. Ahora aquí voy a hacer una columna, que sí voy a meter dos rojas, las refuerzo. Y ahora me voy a ubicar de esta roja hacia afuera por la transparente. Y aquí voy a meter una verde y una roja. La refuerzo. Me ubico en la dorada de afuera. Que coloco dos verdes. Refuerzo. Ahora ya me falta aquí la última. Aquí meto una verde, tengo dos verdes y una dorada, que sí meto una verde. Aquí refuerzo esta y me voy a reforzar las de la parte de arriba. Ya reforcé estas cuatro de aquí arriba. Ahora voy a bajar. Me voy a ubicar en esta dorada. Y voy a coger dos verdes. Voy a hacer aquí una florecita de 4 sencilla, sin columna. Y así como esta voy a hacer dos más, una aquí y otra en esta otra perla, que sí, dos más. Listo, estamos aquí ya en la otra esquina, la última, que sí, aquí me voy a ubicar por la transparente, así entro y voy a meter dos rojas. Voy a hacer el mismo proceso que hice en esta. Dos rojas. Me voy por esta transparente hacia afuera. Recuerden primero trabajar la parte de dentro para que les quede más fácil. Aquí meto una verde
y una roja. La reforzamos. Y ahora me ubico en esta dorada y aquí trabajo con verde, dos verdes, la refuerzo y ya me queda faltando una sola, que es la de aquí. Aquí meto una verde. Ahora refuerzo estas cuatro de arriba. Voy a bajar por esta verde. Me ubico en la dorada. Y aquí voy a meter flores de 4 sencillas, todas verdes. Que si metiendo dos. Así. Y las voy reforzando igual como hice de este lado. Voy a hacer de este lado hasta llegar aquí. Y aquí me falta la última. Meto aquí una verde y paso. Aquí se dificulta un poquito. Si los ven que se dificulta mucho, sacamos la aguja y pasamos el nylon. Y con la misma aguja nos ayudamos a sacarlo del otro lado. Y aquí lo saqué. Y así vuelvo a poner mi aguja. Voy a pasar aquí arriba y voy a reforzar estas cuatro que al principio no lo hice. Refuerzo, termino de reforzar esta y refuerzo estas cuatro también. Ahora vamos a trabajar, ya reforcé estas cuatro, vamos a trabajar en esta roja que está aquí de la parte de dentro. Vamos a empezar siempre de dentro hacia afuera, que si aquí vamos a poner dos rojas y una verde. La reforzamos. Ahora me voy hacia aquí al lado de afuera. Y voy a poner dos rojas.
las refuerzo. Voy a trabajar la de aquí afuera. Aquí colocamos una verde y una roja. Reforzamos. Ahora trabajamos aquí la última del centro para terminar la primera columna. Aquí esta es verde. Reforzamos estas 4. Y vamos a bajar estas partes de dentro, siempre dificultan un poco más. Aquí vamos a poner 2 verdes. Reforzamos. Y ahora vamos a pasar a hacer la de aquí a la esquina, que metemos 2 verdes. Aquí vamos a hacer el último. Metemos una verde. Apretamos bien y ahora voy a reforzar las 4 de aquí arriba. Voy a pasar a esta verde. Y vamos a hacer el mismo proceso que hice aquí. Método verde. Hago la florecita sencilla de 4. Y así voy a hacer estas 2 más. Listo, ya hice las 3 florecitas de 4.
De este lado, ahora voy a pasar a la parte de dentro para hacer estas dos columnas, que así primero voy a empezar lo de dentro y después hago la parte de afuera para que no se me dificulte tanto. Que si voy a meter dos, las refuerzo. Aquí voy a meter dos rojas. Las refuerzo. Ahora voy a coger estas dos rojas hacia afuera y aquí voy a meter dos rojas. Me ubico en esta verde, que aquí si vemos de este lado metí una verde y una roja. Y aquí nos quedaría faltando la de aquí del centro. Que aquí viene una verde. Trato de meterla a salir a la otra verde. Esto. Ahí refuerzo esas cuatro. Me voy a pasar a hacer esta de la esquina. Aquí voy a poner dos verdes. Y me falta aquí la última, que va una verde. Aquí refuerzo estas cuatro, perdón. Ya reforcé estas de acá arriba. Ahora me voy a pasar a esta verde.
Aquí voy a meter 2 rojas. La refuerzo. Ahora voy a poner una roja y una verde. Refuerzo. Aquí colocamos 2 verdes. La refuerzo. Ahora coloco 2 rojas. Reforzamos bien. En esta voy a colocar 2 rojas. La refuerzo. Y de ahí voy a pasar esta columna, a hacer esta columna. Que si aquí paso a la de la parte de dentro, coloco 2 rojas. La refuerzo. Voy a pasar a la otra. Coloco 2 rojas. La refuerzo y así coloco otras 2 rojas aquí y aquí una para terminar la partecita esa de la columna y las refuerzo de la parte de arriba. Vamos a pasar ahora a hacer las 3 florecitas de esta parte.
Así que cojo una verde y meto 2 verdes. Así como hice esta, voy a hacer 2 más. Que si me ubico aquí, aquí meto 2 y después me ubico en esta y meto otras 2. Aquí tengo el nail ubicado en esta verde, que sí voy a meter 2 rojas. Las refuerzo y así meto 2 de este lado, 2 de este lado y la otra para terminar de cerrar igual como hice de este lado. Y esta parte de aquí se hace igual que esta, que si vamos a hacer esta, vamos a hacerla igual a la otra. Meto 2. Aquí meto 2. Reforzamos y meto 2 de este lado, meto una de este lado. Ya en la última, aquí meto una. La refuerzo arriba. Bajo a la verde. Y aquí meto 2 rojas. Ahora meto una roja y una verde. Reforzamos. Y aquí meto 2 verdes. Aquí metemos 2 rojas. Reforzamos estas 2 y aquí nos queda faltando una roja. Aquí ya coloco la última de la vuelta, que es una roja.
la refuerzo. Y ahora voy a pasar a hacer las partes de aquí de la columna, que sí voy a meter aquí para trabajar la parte de dentro primero. Aquí vamos a meter 3 rojas. La refuerzo y me voy a pasar por la verde. Aquí meto 2 rojas. La refuerzo, me voy a la roja de delante. Aquí meto 2 perlas rojas. Refuerzo. Aquí meto una que me hace falta y refuerzo las 4 de arriba. Ya metí la última y reforcé las 4, que sí, ahora voy a meter la aguja. Me voy a ubicar en esta perla verde. Aquí voy a meter 2 verdes. Voy a coger las de la parte de dentro para que no se me dificulte después. Aquí voy a meter 2 verdes. La refuerzo y me voy a coger las 3 de la parte de afuera. Aquí meto una y ahora refuerzo estas 4. Ahora me voy a pasar a estas de este lado de las rojas. Voy a hacer nuevamente una columnita roja y una verde, que si voy a meter 3 rojas
refuerzo. Paso a la siguiente, meto 2. Refuerzo. Y aquí meto 2 y aquí en esta última meto 1 y refuerzo esta de 4 que nos queda arriba. Y aquí terminé, reforcé las 4. Aquí empecé a hacer la columna verde, que es el mismo proceso que hice acá. Me voy a meter a la de la parte de adentro. Aquí meto 2 verdes. La refuerzo. Y ahora voy a coger las 3 de afuera. En estas 3 voy a meter una. Y aquí metí la última y reforcé las 4 perlas de arriba. Bajé a esta verde y aquí voy a meter una verde, una roja y una verde. La reforzamos. Aquí meto una roja y una verde. La refuerzo. Ahora voy a coger esta verde con la de aquí abajo. Meto una verde y una roja. La refuerzo. Y aquí meto una roja y una verde.
Miren cómo va quedando. Refuerzo allí y cojo la siguiente. Aquí meto una verde y una roja. Aquí voy a dejar hasta aquí, hasta esta parte, y voy a empezar a hacer la columna de este lado. Que si voy a meter aquí en esta roja, voy a meter 3 perlas rojas y las voy a asegurar. Voy a asegurar estas 4 perlas. Las ajusto bien. Y ajusta estas 4, que sí, me voy a ir a esta roja de abajo y voy a meter 2 rojas. Refuerzo estas 2 rojas. Aquí lo refuerzo. Y voy a pasar el verde. Aquí igual pongo 2 rojas. Le refuerzo. Y me falta aquí, en esta voy a meter una perla roja. Y vamos a reforzar las 4 de aquí arriba. Ahora me voy a ubicar en esta verde. Aquí vamos a meter 2 verdes.
las reforzamos. Aquí me voy a ubicar para hacer las dos de dentro. Aquí yo voy a doblar un poco para meter la aguja en la roja. Y aquí meto dos verdes. Muy bien. Ahora ya aquí me falta estas tres aquí, que voy a formar la última. Aquí meto una verde. Y reforzamos aquí estas cuatro. Listo, y aquí reforcé las cuatro. Ahora voy a trabajar aquí. Meto tres verdes. Me voy a la de adentro. Aquí meto una roja y una verde. La refuerzo. Me voy por la roja hacia afuera. Y aquí meto dos rojas. Y aquí me falta una verde.
Ahora refuerzo estas 4 de acá arriba. Ya reforzada estas 4, ahora voy a pasar a esta perla de aquí abajo, a estas 2 rojas. Voy a coger esta y esta otra, y aquí voy a meter 2 perlas rojas. Refuerzo estas y me paso a esta otra perla de aquí adentro. Aquí meto 2 rojas, las refuerzo y paso a esta otra, y aquí voy a coger estas 3 y meto una perla roja. Muy bien, ahora refuerzo estas 4 de acá arriba. Ya reforzada las 4, aquí voy a meter 3 perlas rojas. Las refuerzo, aquí meto 2, refuerzo y paso a la otra, y aquí meto 2, las refuerzo y paso ya aquí a hacer la última. Que aquí meto una perla, las refuerzo y refuerzo las 4 de arriba. Aquí nuevamente voy a hacer otras 4 florecitas de 4, pero me voy a ubicar en esta de aquí afuera, y aquí voy a meter una roja, una dorada y una roja.
Esta es la que va para la parte de afuera. Nos quedaría ahí una dorada. Esta va a ser la parte del frente de la locomotora. Que sí, aquí vamos a meter una roja y una dorada. Y ahora sí, las otras que nos vienen, que nos faltan aquí, sí son con perlas rojas solamente. Ya hice esta, me faltaría aquí la última. Que aquí meto una perla roja. La refuerzo y refuerzo las 4 de arriba. La aseguro y corto. Listo, ya por ahí dejo terminada una columna. Así como esta columna que está aquí, que ella, si la miro de la parte de dentro, viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 florecitas. Y aquí tengo esta que tiene 1, 2, 3, 4. Le hago 2 más, que la última termine con las 2 doradas, una para el lado y una para el frente. Y aquí tengo 1, 2, que sí me faltarían 4, y la última finaliza con las 2 de afuera doradas, igual esta de aquí. Si vamos a hacer esas 4 columnas, yo les voy a enseñar ahora a hacer la parte de aquí del frente, que ya la dejé aquí iniciada, que si vamos a continuar. Aquí se las dejé. Ve que hicimos una de 4, de 4. Vamos haciendo todo alrededor. Que si aquí voy a meter una perla roja y una verde. La refuerzo. Ahora meto aquí una verde y una roja. Refuerzo.
Ahora me voy a ubicar en esta verde de aquí. En esta verde voy a coger 3 verdes. La refuerzo. Aquí voy a unir las dos partes. Aquí voy a meter otra de 3. Y aquí uno. Que si voy a meter una verde, cojo la verde del otro lado y meto otra verde. Y ahí las refuerzo. Listo, y aquí uní las dos partes. Vemos cómo va quedando. Ahora aquí voy a terminar de hacer esta vuelta, que sí que voy a meter una verde y una roja. Esta es la partecita más compleja del tren, porque los otros vagones son más sencillos. Por eso este quise dejarlo de último, para que ya al hacerlo no se les complicara tanto, ya que venimos trabajando las bases, venimos trabajando pues las otras partes más sencillas. Aquí meto uno rojo y uno verde. Refuerzo. Y aquí vamos a terminar esta última, que cogemos las 3 verdes y vamos a meter una roja. Listo, miren cómo va quedando. Ahora me voy a ubicar en la roja y voy a hacer una vuelta similar a todas las que hice. Voy a hacer 2, pero las voy a hacer solo rojas, que si meto 3 rojas.
Aquí meto 2. Acá meto 2. Así voy a dar toda la vuelta, todas hasta llegar aquí. Y voy a hacer otra más, o sea, 2. Igual que esta, voy a terminar esta y voy a hacer otra más hacia acá afuera. Aquí ya terminé las otras 2 vueltas. Miren cómo quedó. Ahora voy a utilizar lágrimas. Voy a meter 1 y 2, así. Y voy a dar la vuelta en la perla. Qué gallo imprudente. Ahí, 2. Ahora me meto en esta y meto una lágrima, así, en esta posición, y cojo la siguiente. Cojo la otra perla, aquí meto una lágrima, ahí meto la parte más gordita primero, porque todas las partes más delgadas me van quedando hacia el centro. Miren cómo va quedando. Es como le colocamos a las llantas, así parecido. Vamos a trabajar toda esta orilla, así vamos a dar toda la vuelta, toda colocándole una lágrima. En cada perla que sí. Así nos deben de quedar más o menos 10 lágrimas en el centro. Colocamos la otra. Ya nos faltan pocas. Y aquí nos faltan solo 2.
Una. Allá. Estas dos las unimos. La última con la primera. La reforzamos bien. Y aquí en el centro vamos a colocar una perla verde. Aquí. Miren cómo nos queda la parte del frente. Ahora me voy a ubicar en esta perla de aquí. Aquí voy a meter 3 perlas rojas. La refuerzo bien, me quede bien apretadita. Ahora me voy a venir a esta de aquí. Aquí voy a meter 2. Paso ahí, cojo estas 2 y ahí meto 2. La refuerzo y paso a coger estas otras 2 y aquí meto 2 perlas. Que si la refuerzo aquí, que esta es la última, que voy a coger la de aquí al lado y esta de la flor que terminé de hacer, que si son 2 y meto 2. Así como esta vuelta que acabo de hacer, voy a hacer 2 más.
que se me voy a ubicar en esta. Voy a quedarme en esta de aquí. Aquí voy a meter 3. Lo refuerzo. Y voy a coger estas dos, la de esta perla y la de la flor anterior, y así voy a continuar hasta llegar a este lado. Termino esta y hago otra más. Serían una, dos y la tercera que me hace falta. Listo, y aquí terminé. Hice 1, 2, 3. Miren cómo queda. Ahora aquí aseguro. Aquí me fui a la parte de arriba. Aquí tenemos una flor de 4 y otra flor de 4. En esta cogí, en esta perla roja, miren, metí 3 perlas doradas, las aseguré y ahora me voy a la segunda y aquí meto 2 perlas doradas. La refuerzo. Me voy a la siguiente roja y meto 2 doradas. La refuerzo. Me voy aquí a esta última roja, me subo por la dorada y aquí meto una dorada. Aquí refuerzo estas 4. Ahora metemos 3 rojas, 3 doradas nuevamente. Nos vamos al otro lado. Y meto 2 doradas.
Nos vamos a la otra y meto 2 doradas. Lo reforzamos. Voy al otro lado y meto una dorada. Aquí termino con esa. Refuerzo este y refuerzo las 4 de la parte de arriba. Ahora voy a meter 2 lágrimas. Estas van a quedar todo lo contrario de la que metimos ahora al rato. Van a quedar las partes más gorditas para arriba. Miren cómo va a quedar. Entonces, si ahora paso a la otra perla y meto otra lágrima. La refuerzo. Me paso a la otra perla, meto la otra lágrima, y ahora refuerzo estas que me quedaron aquí sueltas. Aquí en la parte de arriba vamos a colocar una perla. Ustedes verán de qué color la quieren colocar. La pueden colocar verde o la pueden colocar amarilla o roja. Yo se la voy a colocar blanca. Tengo aquí una blanquita. Quiero colocársela blanca. Y aquí aseguro el nylon y corto. Listo, ya la parte de delante aquí queda terminada. Que si vamos a terminar estas columnas, vamos a terminarlas y vamos a hacer las llanticas. Vamos a tenerlas listas para el próximo video, que ya nos quedaría faltando es hacer el resto del soporte para las ventanas y hacer esta parte que va a ser el techo. Este techo está de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 10 por 7. Si ustedes lo quieren hacer, yo lo hice aquí en los 3 colores, pero si ustedes quieren hacerlo de un solo tono, lo pueden hacer así de un solo tono. Este lo tengo en cubos, que aquí estoy haciendo otro. Miren, aquí lo llevo ya adelantadito y aquí le tengo el techo de este.
Entonces este lo quiero hacer con las perlas así de colores, y este techo iría aquí así. Después que esté todo terminadito, le colocamos el techito y las llantas. Eso lo hacemos en el próximo video. Entonces los dejo de tarea terminar las 3 columnas que hacen falta, ya está terminada, y hacer esta esterillita que es para el techo.